Estamos preparados para dar inicio a la segunda parte de nuestra reunión, el estudio de la revista La Atalaya. Lo haremos con una canción que servirá a modo de introducción para el precioso artículo que analizaremos después. La canción es la número 13, que tiene como título Cristo nuestro modelo. Está basada en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21. Canción 13. Pues el artículo que analizaremos juntos lo tenemos en la Atalaya del mes de abril, es el artículo de estudio número 14 y el título de este artículo es Sigamos sus pasos fielmente. El texto temático es justamente el mismo que daba apoyo a la canción que hemos entonado, Primera de Pedro 2:21. El apóstol Pedro escribió allí: Cristo sufrió por ustedes y así les puso el ejemplo para que siguieran fielmente sus pasos. Pues el artículo nos dejará ver con claridad que nuestro objetivo, nuestro deseo y también el deseo de Jehová para nosotros es que sigamos fielmente los pasos de Cristo. Ahora bien, ¿qué son los pasos de Cristo? ¿Por qué es importante que los sigamos? ¿Y cómo podemos hacerlo? ¿Qué, por qué y cómo? 3 preguntas que se responden en este precioso artículo. Pues de antemano, muchas gracias a todos por vuestra previa preparación, que se hará evidente con los excelentes comentarios que aportaréis y que enriquecerán esta reunión. Muchas gracias por vuestra participación. Nuestro hermano Esteban Gable es el lector para esta reunión, así que pedimos por favor que nos lea los 2 primeros párrafos. Imaginemos que vamos de excursión con un grupo por una zona peligrosa cubierta de nieve. Nos acompaña un guía experto que va marcando el camino con sus huellas sobre la nieve. De repente, dejamos de verlo, pero no nos asustamos. Todo el grupo sigue las pisadas del guía lo mejor posible. En cierto modo, los verdaderos cristianos vamos caminando por una zona peligrosa, este mundo malvado. Menos mal que Jehová nos ha dado un guía perfecto, su Hijo, Jesucristo, para que sigamos fielmente sus pasos. Según una hora de consulta bíblica, Pedro estaba comparando a Jesús a un guía. Así como un excursionista puede seguir el camino que le marca su guía, nosotros podemos seguir los pasos que nos marcó Jesús. Ahora bien, ¿qué son esos pasos? ¿Por qué debemos seguirlos? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues excelente lectura. La pregunta para estos 2 primeros párrafos: ¿qué ejemplo nos ayuda a entender las palabras de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21? Hermana Sánchez.
Está el ejemplo de un excursionista que nos lleva por una ruta peligrosa llena de nieve. Es verdad que ya no le vemos, pero nos va dejando marcadas sus huellas porque conoce dónde está el peligro, ¿no? Pues con Jesús nos pasa lo mismo, no le vemos, pero nos ha dejado sus huellas, nos ha dejado sus pasos para que podamos seguirle con cuidado. Muy bien. Mano Vázquez. Y nosotros estamos en una situación parecida. Estamos pasando por una zona peligrosa, este mundo malvado, y como dice el párrafo 2, ¿no? Menos mal que Jehová nos ha dejado un guía, que es Jesús, que gracias a seguir sus pasos podremos llegar al destino. Así es. Muy bien. Mano Gallegos. Y quizás podamos pensar que es imposible, ya que Jesús fue perfecto, pero al igual que el ejemplo del guía, todo el grupo sigue las pisadas lo mejor posible, por lo cual nosotros también podemos hacer lo mejor posible por imitar el ejemplo de Jesús. Cierto. Gracias. Mano Álvarez. Y en la imagen podemos ver exactamente lo que acaba de comentar Junior. Ahí podemos observar de que las pisadas que está a la izquierda no son exactamente iguales que las que marcó Jesús. Pero si nos seguimos fielmente, pues como podemos observar a ambos lados hay piedras y obstáculos, no tropezaremos y podemos copiar el ejemplo de Jesús en este mundo que estamos viviendo. Perfecto. Muy bien. Magnífico. Pues muchas gracias. Una completa introducción que nos coloco ya para analizar el primer subtítulo. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Párrafo 3. ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? En la Biblia, las palabras andar y pies a veces se refieren a lo que alguien hace a lo largo de su vida. El ejemplo de una persona se puede comparar a los pasos que da o a las huellas que deja al andar. Así que seguir los pasos de alguien significa seguir su ejemplo o imitarlo. Pues pregunta 3. ¿Qué significa seguir los pasos de alguien? Hermano Francés. Pues cuando usamos esa expresión significa que seguimos su ejemplo o lo imitamos. Muy bien, muy bien. Hermana Cable. Sí, y como explica el párrafo, la Biblia, esas palabras andar o pies, a veces se refiere a lo que hace una persona a lo largo de la vida. Y tenemos el ejemplo en Génesis 6, versículo 9, de Noé, que ahí dice, él andaba con el Dios verdadero. Gracias por apuntar ese texto, muy bien. Muchas gracias. Pues, digamos el párrafo siguiente, párrafo 4. Entonces, ¿qué significa seguir los pasos de Jesús? En pocas palabras, imitar su ejemplo. En el texto temático, el apóstol Pedro mencionó en concreto el buen ejemplo que Jesús nos puso al aguantar el sufrimiento. Pero hay muchas otras cosas de Jesús que podemos imitar. En realidad, todo lo que él hizo y dijo a lo largo de su vida es un ejemplo para nosotros. Pregunta 4. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Hermana Fernández. Significa seguir su ejemplo, lo que implica su modo de vida, todo lo que dijo e hizo. Estupendo, muy bien. Hermano Sánchez. Y qué ejemplo más bueno, más perfecto para este tiempo en el que vivimos, que estamos rodeados de sufrimiento. Jesús ante el sufrimiento nos puso el modelo de cómo actuar, ¿no? Como se relata aquí en 1 de Pedro 2, cuando lo estuvieron realmente hablando mal de él, pues no respondió de la misma manera, sino que venció el mal con el bien, ¿no? Así que nos puso el referente para afrontar también estos tiempos que tenemos con éxito, como Jehová y Jesús esperan. Qué bien, así es. Gracias, hermano Verdú. Y qué bueno es saber que en la Biblia se menciona mucha información acerca de Jesús. Tenemos muchos detalles acerca de su ejemplo en varias características de nuestra vida. Nos puede aplicar para muchas situaciones, así que hay muchas cosas que podemos aplicar y seguir el ejemplo, como decía, en todo lo que hizo en la vida. Sin duda, muy bien. Hermano Comas. Y no tenemos que pensar qué cosas de Jesús debería copiar
o imitar y qué cosas mejor que no, ¿no? No debemos escoger porque es que nos puso un modelo perfecto en todo campo de la vida. Por eso nos interesa saber todo lo que dijo, lo que hizo, lo que le gustaba, lo que no, lo que pensaba, todo porque vale la pena copiarlo en todo campo de la vida. Vaya que sí. Muy bien. Perfecto. Párrafo 5. Pero, ¿podemos los seres humanos imperfectos seguir el ejemplo de Jesús? Claro que sí. Pensemos que Pedro no dijo que siguiéramos los pasos de Jesús perfectamente, sino fielmente. Si seguimos sus pasos con cuidado, haciendo todo lo que podamos dentro de nuestras posibilidades, estaremos aplicando el consejo del apóstol Juan de seguir andando tal como lo hizo Jesús. Muchas gracias. Pues la pregunta para el párrafo 5, explique por qué todos podemos seguir el ejemplo perfecto de Jesús, aunque somos imperfectos. Hermana Álvarez. Pues porque Jehová no espera que sigamos los pasos de Jesús perfectamente, sino fielmente. Y esto significa que tenemos que hacer todo lo posible dentro de nuestras posibilidades. Muy bien, muy bien. Hermano Fernández. Y es por eso que en la primera carta de Juan, capítulo 2 y versículo 6, se dice que estamos obligados a seguir andando como aquel anduvo. Nunca se nos diría o se nos mandaría a hacer algo, obligarnos a hacer algo si no pudiéramos hacer eso. Pero sí que podemos esforzarnos al grado de nuestras posibilidades y circunstancias a imitar ese buen ejemplo que Jesús marcó. Y así que es algo que podemos hacer constantemente en nuestra vida. Cierto. Muy bien. Muy bien. Hermano Álvarez. Y una idea que nos da el párrafo y también el artículo de hoy es que tenemos que, para copiar este ejemplo, hacerlo con cuidado. No podríamos ir corriendo porque no nos fijaríamos en los detalles, sino que vayamos con pausa, fijándonos en sus pisadas, y cuando hacemos esto pues podemos entonces reflejar o copiar la manera de Jesús. Así es. Pues en estos párrafos hemos respondido ya a la primera pregunta que planteábamos al comienzo. ¿Qué es seguir los pasos de Cristo? ¿Qué son esos pasos? ¿Y qué respondemos? Hermana Church. Es esforzarse al máximo por seguir fielmente su ejemplo en todo lo que hizo y dijo en su vida. Magnífico. Muy bien. Pues siguiente subtítulo, ¿por qué debemos seguir los pasos de Jesús? Párrafos 6 y 7. Si seguimos los pasos de Jesús, nos acercamos a Jehová. ¿Por qué? En primer lugar, porque Jesús nos dejó un ejemplo extraordinario de lo que significa vivir de una manera que le agrade a Dios. Así que, si seguimos los pasos de Jesús, Jehová estará contento. Además, tenemos la seguridad de que nuestro Padre Celestial se acercará a los que se esfuerzan por ser sus amigos. En segundo lugar, Jesús imitó a su Padre de manera perfecta. Por eso pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también. Imitamos a Jehová cuando imitamos las cualidades y la manera de tratar a otros de Jesús. Por ejemplo, la ternura con la que trató a un leproso, la empatía que le mostró a una mujer que tenía una angustiosa enfermedad y la compasión con la que trató a quienes habían perdido a un ser querido. Cuanto más nos esforzamos por ser como Jehová, más cerca estamos de Él. Pues párrafos 6 y 7. ¿Por qué si seguimos los pasos de Jesús nos acercaremos a Jehová? Hermana Romero. Como menciona Juan 8:29, Jesús siempre hizo lo que a Jehová le agradaba, ¿no? Entonces, si nosotros imitamos a Jesús, vamos a hacer lo que le agrada a Jehová, eso nos va a acercar a Jehová y Él va a estar contento. Muy bien, muy bien. Hermano Church. Y también en segundo lugar, vemos en Juan 14:9, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre también, lo que significa que si imitamos a Jesús, también estamos imitando a Jehová. Así es. Gracias, hermana Sánchez.
Además, acercarnos a Jehová es un beneficio para nosotros, porque si nosotros estamos cerca, Jehová está cerca de nosotros, así que es una protección. Así que cuán de importancia es que oremos y que le escuchemos para poder estar cerca de él. Muchas gracias. Mano Vázquez. Y a lo largo del estudio iremos viendo, ¿no?, cómo la manera de tratar a las personas de Jesús, cómo él actuó, nos refleja cómo es Jehová. Tenemos ahí varias cualidades de él, ¿no? Él fue tierno, fue empático, fue compasivo. Son cualidades que Jehová tiene. Así que cada vez que ahora leemos relatos como estos de Marcos, capítulo 1, capítulo 5 o Juan 11, en el que, por ejemplo, Jesús llega a llorar cuando ve a Marta y María llorar por la muerte de Lázaro, esto sin duda nos ayuda a entender cómo son las cualidades de Jehová y al imitarlo nos podremos acercar más a él. Muy bien. Hermana Álvarez. Y vemos como es lógico no pensar así, porque también cuando nosotros conocemos a alguien que tiene los mismos gustos que nosotros, las mismas aficiones que nosotros, los mismos hobbies, pues esto hace que nos acerquemos a esa persona, conseguimos una afinidad especial y podemos llegar a ser sus amigos. Pues lo mismo ocurre con Jehová. Cuanto más nos esforzamos por parecernos a Él, tener la misma mente de su Hijo Jesús y de Jehová, eso también automáticamente nos acercamos más a Él. Muy bien, muy bien. Si según percibimos en este párrafo 7, se trata solo de copiar lo que Jesús hacía, ¿o hay algo más que queremos imitar? Hermano Comas. No, también queremos imitar lo que sentía, ¿no?, lo que lo motivaba, ¿no? Las cualidades que él demostró, queremos también copiarlas. Muy bien. Gracias. Pues seguimos párrafo 8. Si seguimos los pasos de Jesús, no nos distraeremos con este mundo malvado. Su última noche en la tierra, Jesús pudo decir, he vencido al mundo. Lo que quiso decir es que se negó a permitir que este mundo influyera en sus metas y en su manera de pensar y actuar. Se esforzó por nunca perder de vista el motivo por el que había venido a la tierra, santificar el nombre de Jehová. ¿Qué haremos nosotros? Hay muchas cosas que podrían distraernos, pero si nos concentramos en hacer la voluntad de Jehová, como lo hizo Jesús, nosotros también lograremos vencer al mundo. Pues explique por qué seguir los pasos de Jesús nos ayudará a vencer al mundo. Párrafo 8. Hermana Wallace. En Juan 16:33 Jesús dijo que él había vencido al mundo, y vemos que esto fue así porque él no permitió que nada de este mundo influyera en su manera de pensar y actuar. Él se centró en el motivo por el cual había venido, que era para santificar el nombre de Jehová. Si nosotros seguimos este ejemplo de Jesús, pues de igual manera también podremos decir igual que Jesús que hemos vencido al mundo. Estupendo, muy bien. Hermano Fernández. Esa es la idea que transmite el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 5 y versículo 5, dice, ¿quién puede vencer al mundo? Dice, no es el que tiene fe en que Jesús es el Hijo de Dios, no es el que tiene fe o demuestra fe en Jesús, quien sigue su ejemplo, pues precisamente centrarnos en ese ejemplo, seguirlo, es lo que nos permitirá no distraernos y vencer al mundo. Muy bien. ¿Qué diríamos del mundo en que vivimos? ¿Hay muchas, pocas distracciones? Hermano Sánchez. Pues Satanás ha diseñado a su mundo para poner todas las distracciones al máximo para que no sirvamos a Jehová, para que estemos a otras cosas, ¿no? Por eso es muy importante esforzarnos para tener siempre el objetivo como lo tuvo Jesús, ¿no? Servir a Jehová. Muy bien. Pues pasamos al párrafo siguiente, 9, por favor. Si seguimos los pasos de Jesús, tendremos vida eterna. Cuando un joven rico le preguntó a Jesús qué tenía que hacer para conseguir la vida eterna, él le contestó, ven y sé mi seguidor. A algunos judíos que no creían que él era el Cristo, Jesús les dijo, mis ovejas me siguen, yo les doy vida eterna.
Y a Nicodemo, un miembro del Sanedrín que quería saber lo que Jesús enseñaba, le dijo que los que demostraran tener fe en él conseguirían vida eterna. Demostramos fe en Jesús cuando aplicamos lo que él enseñó con sus palabras y con su ejemplo. Si lo hacemos, no nos saldremos del camino que lleva a la vida eterna. ¿Qué debemos hacer para no salirnos del camino que lleva a la vida eterna? Mano Romero. Pues en varias ocasiones Jesucristo le demostró a varias personas lo que tenían que hacer, ¿no? Para no salirse del camino que lleva a la vida eterna. Por ejemplo, al joven rico en el relato de Mateo 19 le dijo que vendiera todo lo que tenía y que fuera su seguidor. A otros judíos también le dijo lo mismo: ven, mis ovejas me siguen, sé mi seguidor. Y a Nicodemo también le dijo: ten fe en mí, sígueme, ¿no? Así que eso es lo que tenemos que hacer nosotros para no salirnos de este camino de la vida eterna, ser seguidores de Jesús, imitar el ejemplo de Jesús. Excelente, muy bien. Hermano Pintado. Y aquí el conocido texto de Juan 3:16 es cuando llega a tener un significado completo, ¿no? Allí se menciona que el que llega a tener fe, pero no solo a tenerla, sino a demostrarla, es el que entonces no será destruido y tendrá vida eterna. Por lo tanto, deja muy claro, ¿no?, que la clave está en demostrar que tenemos esa fe. ¿Cómo lo hacemos? Cuando aplicamos su ejemplo, cuando nos esforzamos por seguir esas pisadas que nos dejó, entonces es cuando se cumple que tendremos esa vida eterna. Y Jesús no puede mentir, ni tampoco Jehová. Magnífico, muy bien. Hermana Sánchez, por favor. Y lo podríamos comparar con un coche por la carretera. Si uno no se fija bien en las líneas que lo limitan, podría tener un accidente mortal. Pues con la vida que lleva la verdad, pues nos pasa lo mismo. Tenemos que intentar adquirir ese conocimiento y luego ponerlo a prueba. Si no, pues también podríamos tener un accidente mortal. Muy bien, un buen ejemplo. Gracias. Mano Pérez. Y si demostramos esa fe y seguimos con cuidado los pasos de Cristo, entonces no nos saldremos de ese camino que Cristo mencionó en Mateo 7:14, cuando habla del camino estrecho que lleva a la vida eterna. Muy bien. Muchas gracias por vuestros comentarios. Podemos, pues, responder a la segunda pregunta que formulábamos, ¿eh? ¿Por qué es importante seguir los pasos de Cristo? Hemos visto 3 razones. Hermana Pérez. Nos acercaremos a Jehová, evitaremos que este mundo nos distraiga y también tendremos la posibilidad de tener vida eterna. Muy bien. Muy poderosas las razones, ¿verdad? Pues vamos a ver el cómo. ¿Cómo podemos seguir los pasos de Jesús fielmente? Párrafo 10. Para poder seguir los pasos de Jesús fielmente, primero debemos llegar a conocerlo. Llegar a conocer a Jesús es un proceso continuo. Tenemos que conocerlo cada vez mejor, es decir, aprender sobre sus cualidades, su manera de pensar y sus normas. Sea que llevemos mucho o poco tiempo en la verdad, todos debemos seguir esforzándonos por llegar a conocer a Jehová y a su Hijo. Pues la pregunta para el párrafo 10, ¿qué debemos hacer para llegar a conocer mejor a Jesús? Y tal vez podemos leer el texto de Juan 17:3 primero y luego respondemos a la pregunta. Hermano Verdú. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. Gracias. Pues, ¿qué debemos hacer para llegar a conocer mejor a Jesús? Hermano Wallace. Pues como hemos leído en Juan 17:3, ¿no? Es un curso de toda la vida, de lo de conocer a Jesús. Así que, sea cual sea nuestra experiencia, queremos aprender más y más sobre Jesús y cada día. Es decir, que hacemos bien en ver cada día como una buenísima oportunidad más para estar en clase con Él. Cierto, muy bien. Hermana Caule. Además, nuestra imperfección hace que nos olvidamos de muchas cosas y así, aunque quizás ya hemos leído toda la Biblia, pero al leer los evangelios otra y otra vez, vemos siempre cosas nuevas, aprendemos cosas nuevas de Jesús. Sin duda, muy bien. Hermano Church. Y es interesante lo que dice la nota,
en Juan 17:3, para llegar a conocerte a ti, dicen, que estén obteniendo conocimiento acerca de ti. Aquí el verbo griego indica acción continua. Pues en nuestro viaje siguiendo los pasos de Jesús, no vamos a llegar a una pared donde no vemos más pasos. No, siempre vamos a continuar siguiendo sus pasos y también a la misma vez invitando, aprendiendo más de Jehová. Muy bien, muy bien. Hermano Álvarez. Se nos dice que conocer al ser más grandioso del universo implica más, incluso que entender su voluntad y sus cualidades. Implica tener una relación cercana y estrecha con Él, también con nuestros hermanos en la fe, pero una relación estrecha y también amorosa, ¿no? Que esté basada en el amor. Así es, gracias. Hermana Charles. Unas palabras clave en el párrafo es seguir esforzándonos, porque aprender sobre sus cualidades, su manera de pensar, sus normas, ya que lo tenemos escrito, pues requiere esfuerzo, requiere que dediquemos tiempo a estudiar, que dediquemos tiempo a meditar, que cuando surjan situaciones en nuestra vida nos preguntemos cómo lo hubiese manejado Jesús con lo que él conocía, qué pensaría Jehová en el asunto. Hacer este ejercicio continuamente es lo que hará que le podamos seguir. Muy bien, ¿eh? Muy bien. Qué buenos comentarios. Muchas gracias. Con razón la pregunta es llegar a conocer mejor a Jesús. No conocer a Jesús, no conocer mejor a Jesús. Proceso constante y continuo, como decíais. Magnífico, muchas gracias. Vamos al párrafo siguiente, 11. Jehová nos quiere tanto que, para ayudarnos a conocer a su Hijo, hizo que en su palabra se incluyeran los 4 evangelios. Estos son relatos históricos de la vida y el ministerio de Jesús. Nos cuenta lo que Él dijo, hizo y sintió. Estos 4 libros nos ayudan a pensar detenidamente en su ejemplo. Por así decirlo, en ellos vemos los pasos de Jesús. Si analizamos los evangelios, podemos llegar a conocerlo cada vez mejor y así seguir sus pasos fielmente. Muchas gracias. ¿Qué contienen los 4 evangelios? Hermano Francés, por favor. Pues los evangelios contienen, por decirlo así, los pasos de Jesús. Podemos ver relatos históricos de su vida, de su ministerio, también lo que él hizo, dijo, sintió, y también nos ayudan a pensar detenidamente en su ejemplo. Muy bien, gracias. Hermana Romero. En Hebreos 12:3 dice: piensen detenidamente en el que aguantó, es decir, en Jesucristo. Y al final dice: para que no se cansen ni se rindan. Así que el que pensemos, meditemos en la historia de Jesús, en sus cualidades que la encontramos en los evangelios, nos van a ayudar a seguir las pisadas de Jesús y a seguir aguantando en este mundo de Satanás. Gracias, una buena aplicación de ese texto. Muchas gracias. Hermano Comas. Seguramente ya habremos leído alguna vez los 4 evangelios, ¿no? Pero conviene que los sigamos leyendo porque es la manera que tenemos de pasar tiempo con Él, con Jesús, de observarle, ¿no? De captar qué piensa sobre las cosas, qué siente, y eso va a ser fundamental para que nosotros podamos seguir sus pasos. Buena idea, ¿no? Como si estuviéramos con Él. Gracias. Hermano Gallegos, por favor. Y Jehová se interesa mucho en que conozcamos a Jesús, porque en la revisión que tenemos de la traducción vemos ahí como también ya incluso en los libros de Mateo pues encontramos imágenes, vídeos, sitios característicos donde estuvo Jesús, y así podemos, como dice el párrafo, ver lo que dijo, hizo y sintió. Podemos ponernos en su piel. Estupendo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por estos comentarios. Párrafo 12. No basta con leer los evangelios para sacarles el máximo provecho. Tenemos que sacar tiempo para estudiarlos con detenimiento y meditar en lo que leemos. Veamos 2 sugerencias que pueden ayudarnos a meditar en lo que leemos en los evangelios y a aplicarlo. ¿Cómo podemos beneficiarnos al máximo de los evangelios? Hermana Francés.
Pues como hemos visto también en el discurso, se nos anima a sacar tiempo. Tiempo para estudiar, para meditar y así captar mejor lo que hizo y lo que dijo Jesús. Muchas gracias, muy bien. Ana Vázquez. El ejemplo de Josué fue clave. Para que Josué tuviera éxito en una asignación como fue liderar a un pueblo de millones de personas, Jehová le dijo ahí en Josué 1:8 que el libro de la ley no debía apartarse de su boca y tenía que leerlo y meditar en él. Si hacía eso, todo lo que haría tendría éxito. Así que nosotros igual, si queremos tener éxito en este esfuerzo por imitar a Jesús, no solo leeremos, sino que meditaremos en cómo lo que Jesús hizo, sintió, refleja también la personalidad de Jehová y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Sí, señor. Muy bien. Ana Wallace. Y para ilustrar este punto, ¿no?, sobre la importancia de grabar, no solo leer. Es como si tenemos una videocámara y lo enfocamos y giramos, pero no tocamos el botón para grabar. Pues no grabamos nada, no podemos verlo de nuevo en el futuro. Pues lo mismo, ¿no? Meditar es como tocar el botón de grabar. Si lo hacemos, recibiremos beneficios como podremos usar la información grabada vez tras vez en el futuro. Qué buen ejemplo. Muchas gracias. Juan Álvarez. También podemos comparar la meditación con las raíces profundas que se agarran a la tierra, ¿no?, de un árbol. Por eso, si nosotros queremos que las verdades se arraiguen en nuestro corazón, tenemos que meditar y ahora esto hará que actuemos con sabiduría. Muy bien, otro buen ejemplo, ¿eh? Qué bien. Muchas gracias, muchas gracias. Pues vamos a comenzar en el párrafo 13 con esas dos sugerencias que nos van a ayudar. Lo leemos, por favor. Primero, darles vida a los relatos de los evangelios. Usemos nuestra imaginación para ver, oír y sentir lo que estaba pasando en aquel momento. Nos puede ser útil buscar información en las publicaciones que nos da la Organización de Jehová. Analicemos el contexto del pasaje que estamos estudiando. Busquemos información sobre la gente, los lugares y lo que pasó antes y después de lo que estamos leyendo. Si se trata de un relato que aparece en otros evangelios, comparémoslo y tal vez encontraremos detalles interesantes que incluye un escritor, pero otro no. ¿Cómo podemos darles vida a los relatos de los evangelios? Hermana Fernández. Por ejemplo, podemos hacer uso de nuestra imaginación para ver mediante los ojos de los personajes, para oír lo que ellos oyen y sentir lo que sienten ellos. Muy bien. Hermana Wallace. Y para usar esta imaginación, el esclavo nos da muchas ayudas, ya que tenemos publicaciones, tenemos imágenes, tenemos también en la Biblia tanto el anexos como las galerías multimedia, que ya ahí podemos, si nos cuesta, ¿no?, tener imaginación, pues nos ayuda, ¿no?, a cultivarla al usar pues todas estas ayudas que nos ha dado el esclavo. Es verdad. Qué bien, hermano Sánchez. Y algunos de los relatos también hay paralelos en otros de los evangelios. Así que contienen otra información que a lo mejor en donde estamos leyendo no vienen. Por eso también enriqueceremos mucho más y tendremos un punto de vista más completo de la situación comparando ambos relatos. Excelente. Hermano Fernández. Incluso el contexto nos puede ayudar mucho. El contexto histórico, los personajes de aquel tiempo, lo que sentían, lo que hacían, lo que vivían, el contexto de los sucesos, lo que está antes o después de lo que estamos leyendo. Todo eso nos puede ayudar a darle vida al pasaje que estamos leyendo. También, también. Pues qué bien habéis desgranado las sugerencias de este párrafo 13, ¿eh? Magnífico. Gracias. Pasamos al los párrafos 14 y 15. Segundo, aplicar los relatos de los evangelios. Después de haber estudiado con detenimiento un relato de los evangelios, preguntémonos, ¿qué me enseña este relato? ¿Cómo puedo usarlo para ayudar a otros? Pensemos en alguien en concreto a quien le podría ayudar. Entonces, cuando sea el momento oportuno, contémosle con tacto y cariño la lección que hemos aprendido. Veamos un ejemplo de cómo poner en práctica estas dos sugerencias.
Analizaremos el relato de la viuda pobre que Jesús observó en el templo. Bueno, pues, ¿qué tenemos que hacer para aplicar los relatos de los evangelios? Hermano Romero. Pues estamos viendo que no solamente queremos conocer mejor a Jesús, sino que también queremos imitarlo. Por lo tanto, cuando leemos los evangelios, la vida de Jesús, pues ahora tenemos que preguntarnos qué me enseña este relato a mí, cómo puedo yo imitar esta cualidad de Jesús, a qué persona quizás puedo ayudar imitando esta cualidad. Muy bien. Bueno, Francés. Y en Juan 13:17 se muestra el resultado de hacer esto. Allí dice, ahora que saben estas cosas, serán felices si las ponen en práctica. Así que de esto depende nuestra felicidad. Muy bien. Gracias por incorporar ese texto. Hermana Gamble. Y después en pensar qué podemos hacer también es buscar el momento oportuno para hablar con la persona, ¿no? Y tomar la acción. Muy bien. Importante también. Hermano Gallegos. Y es curioso que dice que lo hagamos con cariño, ¿no? No vamos a decirle, oye, mira, estuve leyendo este relato y he pensado justo en ti. Sino al contrario, ¿no? Es como que, oye, mira, estuve leyendo esto y me gustó porque encontré este punto, que ella lo entienda, pero con cariño, ¿no? Con tacto. Un buen recordatorio. Muy bien. Gracias, hermano Sánchez. Como lo que aprendemos acerca de Jesús siempre es beneficioso, pues qué bueno es también tratar de esforzarnos por fomentar conversaciones que animen unos a otros. Pues mira, he aprendido esto acerca de Jesús y ahora compartirlo con los demás. Sin duda será algo muy beneficioso para nosotros mismos, para recordarlo y también para quienes nos rodean. Es verdad. Muy bien, gracias. Pues vamos a ver un ejemplo de cómo en la práctica podríamos aplicar estas dos sugerencias. La viuda pobre en el templo. Párrafo 16. Darle vida al relato. Visualicemos la escena. Es el 11 de Nisan del año 33. Queda menos de una semana para la muerte de Jesús y él ha estado gran parte del día enseñando en el templo. Los líderes religiosos que se oponen a él han estado poniéndolo a prueba. Algunos han cuestionado su autoridad y otros han tratado de acorralarlo haciéndole preguntas para entramparlo. Entonces, Jesús se va a otra parte del templo, posiblemente a la zona conocida como el patio de las mujeres. Puede ver las arcas del tesoro a lo largo de los muros del patio. Se sienta y empieza a observar a la gente que echa sus contribuciones. Ve a muchos ricos echar muchas monedas. Tal vez está lo suficientemente cerca como para oír el ruido de las monedas cuando caen en las arcas. Pues describa la escena que se cuenta en Marcos 12:41. ¿Lo leemos, por favor? Hermano Pintado, por favor. Y se sentó en un lugar desde donde se veían las arcas del tesoro, y se puso a observar cómo la gente echaba dinero en ellas. Muchos ricos echaban muchas monedas. Gracias. Describamos esa escena. Usemos la imaginación. Mano Vázquez. Pues el párrafo nos ayuda a entender que el 11 de Nisan de ese año, este día en el que Jesús está viendo a la viuda pobre, no fue un día fácil, no llevaba una buena semana Jesús. Vemos que los líderes religiosos habían cuestionado su autoridad, la habían puesto a prueba. Cuando leemos en Marcos 11 cómo mediante preguntas habían intentado tratar de poner a prueba a Jesús, nos podemos imaginar los sentimientos de Jesús. A cualquiera de nosotros, si nos pusieran a prueba o intentaran entramparnos de alguna forma, nos sentiríamos estresados, quizás preocupados. Así que, en primer lugar, nos ayuda a ponernos en marco de circunstancias de cómo Jesús estaría posiblemente algo preocupado en aquel día. Muy bien, gracias. Mano Verdú. Y de hecho, en esas circunstancias, cualquiera se hubiera centrado solamente
en sí mismo, no hubiera visto a nadie más, hubiera estado pensando constantemente, ¿no?, qué es lo que tenía que hacer o cómo actuar. Pero vemos que más adelante, ¿qué hace? Se sienta y empieza a observar a la gente que echa sus contribuciones. Tenía la vista fija en otras personas, no se centraba solamente en sí mismo, sino que seguía pensando en lo que veía a su alrededor y lo que ocurría. También. Gracias. Manu Álvarez. E inclusive va un poco más allá. Dice que a lo mejor Jesús no solamente ve, siente, sino incluso escucha. Así que tenía todos sus sentidos a lo mejor puestos en esta escena de la viuda pobre. Porque dice que a lo mejor estaba tan cerca que escuchaba. Ahora cuando los ricos, a lo mejor con sus bolsitas, iban echando el dinero en las arcas de la contribución. Muy bien. ¿Dónde estaba Jesús? Manu Fernández. Pues muy posiblemente estaba en esa zona conocida como el Patio de las Mujeres, porque es allí donde se dice que había unas 13 arcas donde las personas depositaban el dinero para diversos gastos del templo, ¿no? Así que ya sabemos dónde está situado Jesús en este momento concreto. Muy bien, ¿eh? Un buen detalle, ¿no? Muy bien. ¿Y cómo eran esas arcas del tesoro? ¿Algún hermana Gaule? Posiblemente tenían una forma de trompeta, estrechas arriba y más anchas abajo. Y posiblemente cuando echaron los ricos sus monedas, que dice que eran muchas, se hizo mucho ruido y posiblemente todos lo escucharon, ¿no?, cuando los ricos tiraron o echaron sus donaciones. Qué bien, ¿eh? Qué bien. Bueno, qué buenos detalles, ¿no?, que van enriqueciendo y ayudándonos a imaginar, ¿no?, a ver en nuestra mente lo que Jesús experimentó, vio y sintió. Magnífico. Vamos al párrafo siguiente, 17. Si por favor podríamos leer Marcos 12:42 primero, hermano Esteban. Entonces vino una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Poco después, Jesús se fija en una mujer pobre, una viuda necesitada. La vida no es fácil para ella. Casi seguro que el dinero no le llega ni para vivir. Aún así, se acerca a una de las arcas y, tratando de no llamar la atención, echa 2 moneditas, que tal vez apenas hagan ruido al caer. Pero Jesús sí sabe lo que acaba de echar: 2 leptones, la moneda de menos valor de aquella época. Eso no daba ni para comprar un gorrión, que estaba entre las aves más baratas que se vendían como alimento. Muchas gracias. ¿Qué hizo la viuda pobre mencionada en Marcos capítulo 12, versículo 42? Hermana Sánchez. Pues dio 2 moneditas de muy poco valor, era lo único que tenía, así que se lo dio a Jehová. Puede ser que le diera vergüenza incluso que la vieran, pero esa vergüenza no le paralizó, sino que en su corazón sabía que era lo que tenía y que era lo que le iba a dar a Jehová. Muy bien, gracias. Hermano Pintado. Y la nota de estudio para el versículo 42 de Marcos añade que estas monedas eran probablemente los leptones y además nos explica cómo eran, ¿no?, que al parecer era una moneda de cobre o bronce y era una de las más pequeñas que se usaba en Israel. Así que probablemente esas monedas, al caer allí, de lo pequeñas que eran, probablemente no hicieron ni ruido, tanto como los que echaron los ricos. Así es. Muy bien. Muy bien. Hermano Romero. Y me llama también la atención lo que dice de que la viuda no quería ni llamar la atención, ¿verdad? Nos podemos imaginar a esta viuda esperando que no hubiera nadie por ahí al lado de esta arca para acercarse rápido, echar estas 2 moneditas, que seguramente ni siquiera se escuchaban del poco valor que tenía, lo pequeña que era, pero como Jesús sí estaba muy atento, ¿verdad? Sabía lo que esta mujer había echado y sabía también cómo se sentía y por eso la alabó, la puso como ejemplo entre sus apóstoles. Muchas gracias, muy bien. Hermano Francés. Y antes decíamos que los evangelios se complementan. Donde no encontramos información en uno, lo encontramos en otro. Y en Marcos 12:42 hemos leído que se dice que es una mujer pobre, pero en Lucas
dice que es una viuda necesitada. Así que esto nos indica lo que dice el párrafo, que casi seguro el dinero no le llegaba ni para vivir. Magnífico, muy bien, muy bien. Va siendo fácil montar el cuadro, ¿verdad? Unos echando monedas, 1, 2, 3, clon, clon, clon. La viuda ayuda a esto, ¿verdad? Imaginar. Seguimos, párrafo 18. Marcos 12, 43 y 44. Él llamó a sus discípulos y les dijo: les aseguro que esta viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás, porque todos ellos dan de lo que les sobra, pero ella, que es tan pobre, lo echó todo, todo lo que tenía para vivir. Jesús está muy impresionado por lo que hace esta viuda, así que llama a sus discípulos, hace que se fijen en ella y les dice: esta viuda pobre echó en las arcas del tesoro más que todos los demás. A continuación les explica: todos ellos, especialmente los ricos, dan de lo que les sobra, pero ella, que es tan pobre, lo echó todo, todo lo que tenía para vivir. Ese día, al echar hasta su última moneda, esta fiel mujer demostró que confiaba en que Jehová la cuidaría. Pues según Marcos capítulo 12, versículos 43 y 44, ¿qué dijo Jesús sobre la contribución de la viuda? Hermana Fernández. Impresionado, Jesús dijo que ella había echado más que todos los demás. Si mientras todos ellos, especialmente los ricos, dieron de lo que les sobraba, ella lo echó todo, todo lo que tenía para vivir. Así Jesús mostró que tanto la viuda como su contribución eran muy valiosas para Jehová. Excelente, muy bien. Hermana Church. Y ahí vemos cómo Jesús, en imitación de Jehová, cómo ellos valoran lo que nosotros damos. Al hacer esto, esta viuda realmente no estaba aportando económicamente para el templo, pero sí que estaba haciendo un gesto que mostraba que ella confiaba plenamente en el amor leal de Jehová. Y eso es lo que a Jehová le complace. Muy bien. Hermana Wallace. Sí, porque cuando dice, ¿no?, que echó todo lo que tenía, sus 2 últimas moneditas, no se quedó una, pues por si acaso, ¿no?, como ahí guardando su confianza. No, ella su confianza estaba en Jehová, entonces lo dio todo según sus posibilidades. Muchas gracias, muy bien. Hermano Pintado. Y sin duda Jesús lo que remarcaba en esta mujer no era algo material, sino algo que no se puede ver, la espiritualidad que tenía esta mujer, la profunda espiritualidad al demostrar que confiaba en Jehová al echar todo lo que tenía, ¿no? Esto nos muestra, ¿no?, que tanto Jesús como Jehová se fijan no tanto en la cantidad, en lo que hay, en lo que uno hace, sino en la espiritualidad, en algo interior. Sin duda, un ejemplo para imitar para nosotros. Muy bien. Muchas gracias. Salmo 26.3. ¿Qué efecto pudo tener en la viuda? Hermana Romero. Ahí dice que tu amor leal siempre está delante de mí y yo ando en tu verdad. Y esto es lo que hizo la viuda, ¿no? Confió en el amor leal de Jehová y eso fue lo que le hizo pues dar todo lo que tenía para andar en el camino de Jehová y confiaba plenamente en él. Eso es. El hecho de que Jesús les dijera esto a los discípulos, ¿qué nos permite ver sobre cómo estaba Jesús, cómo estaban los discípulos? Estaban en el mismo sitio, ¿no? Pero ¿qué diferencia había entre unos y otros, hermano Vázquez? Pues como mencionábamos antes, Jesús podría estar pensando en muchas otras cosas, pero no, él estaba mirando bien, fijándose. Ninguno, al menos el relato no lo dice, ¿no?, que ninguno de sus discípulos también estuviera mirando, porque dice el relato que entonces fue cuando él se lo dijo a ellos. Eso también nos hace ver lo impresionado. Jesús no se podía callar aquello que había visto, ¿no? Y él quiso comentarlo y quiso compartirlo con sus discípulos. Muy bien. Un buen observador, ¿eh? Un buen observador. Vamos a ver el párrafo
19 y vemos la segunda recomendación. Aplicar el relato. Preguntémonos, ¿qué puedo aprender de lo que Jesús dijo sobre la viuda pobre? Pensemos en ella. Sin duda le habría gustado darle más a Jehová. Aún así, hizo todo lo que pudo. Le dio a Jehová lo mejor. Y Jesús sabía que lo que ella contribuyó tenía mucho valor para su Padre. Esto nos enseña una importante lección, que a Jehová le agrada que le demos lo mejor, que le sirvamos con todo el corazón y con toda el alma. Le hace feliz que hagamos todo lo que podemos, y eso incluye la cantidad de tiempo y las energías que dedicamos a adorarlo. Por ejemplo, cuando predicamos y cuando vamos a las reuniones. Pues qué importante lección podemos aprender de lo que Jesús dijo sobre la viuda pobre. Hermano Sánchez. Pues vemos que Jehová no solo valora, sino que además le agrada todo lo que le demos, que sea todo lo que podamos, todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente y en nuestra alma, ¿no? Como vemos también en Mateo 22, 37. Muy bien. Hermano Comas. También este relato nos asegura que a Jehová no le pasa desapercibido cuando le damos de corazón todo lo mejor, ¿no? Él se fija y lo valora. Cierto. Hermana Pérez. También nos podemos imaginar a esta viuda como la imagen que se ve aquí, ¿no? Con una sonrisa, porque aunque quizá era poquito lo que echaba, pero si ella no se comparaba con los demás, sino que se fijaba solo en lo que ella podía dar, que era lo máximo y lo mejor para Jehová, entonces estaba contenta porque sabía que a Jehová le agradaba. Muy bien, muy bien. Hermano Álvarez. También podemos aprender que no podemos compararnos los unos con los otros, ¿no? Porque eso podría ser algo muy desanimador dentro de la congregación. Por ejemplo, un padre de familia con cargas no se va a comparar con quizás un joven que a lo mejor no tiene responsabilidades dentro de la familia, o un joven con un mayor. Pero sí podemos aprender de que todos, independientemente de cuáles sean nuestras circunstancias, pues podemos dar todo lo que tenemos a nuestro Padre Jehová. Una muy buena aplicación, gracias. Hermana Álvarez. Y hemos visto lo que Jesús hizo, lo que Jesús dijo, y ahora que aquí estamos viendo cómo se sintió Jehová, ¿no? Y cómo se sintió Jesús. Aquí mencionó Jesús que tenía mucho valor para Jehová, que a Jehová le agradaba lo que había hecho esta viuda, que le hizo feliz. Y es muy importante, ¿no? Qué bonito también el pensar que nosotros, si damos a Jehová lo mejor, aunque sea poquito, podemos participar en los sentimientos que Jehová tiene, ¿no? Que podemos hacerlo sentir bien. Qué bueno, muy bien, gracias, ¿eh? Hermano Pérez. Y algunas cosas concretas que podemos darle a Jehová es nuestro tiempo y energía que utilizamos para adorarlo, como por ejemplo cuando predicamos o asistimos a las reuniones. Muy bien, muy bien. Hermano Fernández. Y como ya se ha comentado, ser generosos no tiene nada que ver con la cantidad de lo que poseemos, sea monetario, sea otros recursos, sino que está relacionado con nuestro aprecio y nuestro cariño. Mateo 22:37 habla de amar a Jehová con todo nuestro corazón, y cuando le damos todo, eso es suficiente para Jehová. Qué bien, muchas gracias. Seguimos, párrafo 20. ¿Cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la viuda? Pensemos en ciertos hermanos a los que les haría bien que les recordáramos que Jehová está contento con lo que hacen. Por ejemplo, ¿conocemos a alguna hermana mayor que se sienta culpable o inútil porque ya no puede hacer tanto como antes en la predicación debido a sus achaques? ¿O sabemos de algún hermano que tenga una enfermedad crónica y dolorosa y que lo desanime no poder ir a todas las reuniones? Podemos ayudarlos diciéndoles unas palabras de ánimo. Contémosles la conmovedora lección que hemos aprendido del relato de la viuda pobre. Lo que les digamos les recordará que Jehová está contento si hacemos todo lo que podemos. Cuando felicitamos a otros por darle a Jehová lo mejor de sí mismos, aunque les parezca poca cosa, estamos siguiendo los pasos de Jesús fielmente. Bien, pues ¿cómo podemos aplicar lo que hemos aprendido del relato de la viuda? De algún ejemplo. Mano Wallace.
Pues quizás reflexionando en los hermanos y sus circunstancias adversas, no sé, quizás de salud emocional o física, y después, por supuesto, actuemos con palabras de ánimo para asegurarles que aunque quizás para ellos lo que hacen parece un par de leptons, es decir, muy poca cosa, para Jehová es algo que vale muchísimo, es un tesoro para él. Muy bien. Manuel Romero. Y pensando en la situación que tenemos ahora con el Zoom, con las reuniones, pues ¿por qué no nos fijamos en estos hermanos mayores que, a pesar de la edad, de los problemas que tienen, pues han aprendido a utilizar las nuevas tecnologías, aunque le hayan costado, y está ahí en todas las reuniones asistiendo? Pues podemos también encomiarle por lo que han hecho, por el esfuerzo que han tenido. Como decía Primera de Tesalonicenses 5:11, de esta forma vamos a animarnos mutuamente y seguro que esto va a beneficiar mucho a nuestros hermanos mayores. Muy bien, ¿eh? Una aplicación muy oportuna. Hermano Álvarez. Vemos en la ilustración que a veces hay que fijarse muy bien. Desde lejos, a lo mejor, donde estaba Jesús, no se veían esas dos moneditas, pero él se fijó en ellas, ¿no? Así que también nos enseña a nosotros que tenemos que ser observadores, meditar en nuestros queridos hermanos. A veces un buen comentario, una predicación, una buena carta, pues también buscar esas pequeñas cositas, a lo mejor que no son tan sobresalientes como una bolsa llena de dinero, y felicitarlos encarecidamente por ello. Muy bien. Mano Pintado. Sí, precisamente me llamó la atención la descripción que hay sobre esta imagen, ¿no? Porque ahí se muestra cómo esta hermana, ¿no?, tras meditar en el ejemplo de Jesús, ahora participa en la predicación con una hermana mayor, y la descripción añade un detalle que probablemente nosotros aquí no observamos, y es que ella después felicita a la hermana mayor. Y una lección que podemos obtener es que a veces es fácil, si somos observadores, observar ciertas cosas en ciertos hermanos, y que ahí no debe quedarse, ¿no? Como también el hecho de que esos hermanos sientan la alegría de servir a Jehová también puede ser en parte el que lo expresemos abiertamente y que se lo digamos claramente. Muchas gracias. Muy bien. Hermano Church. Y si aplicamos esta información, no solo hay beneficios para la persona que va a recibir este ánimo, pero también, dado que estamos siguiendo los pasos fielmente de Jesús, hay beneficios para nosotros también. Pues, por ejemplo, Proverbios 15:23 dice, el hombre siente alegría al dar la respuesta adecuada. Pues nosotros también nos vamos a beneficiar, a animar a los demás, y también lo más importante es que Jehová va a estar muy, muy contento con nosotros y los demás involucrados en este ánimo. Muchas gracias por comentar ese versículo y esa buena aplicación, hermano Wallace. Y quizás durante estos momentos no es lo más práctico en algunos países visitar los hermanos mayores como vemos en la imagen, ¿no? Pero sí podemos hacer mucho, incluso por videoconferencia, si estamos predicando en las salas o salitas, podemos animar a los hermanos, quizás mayores, con estar escribiendo cartas juntos, etc. Muy bien, muy bien. Magníficas sugerencias, perfecto, gracias. Párrafo 21. Estamos muy agradecidos de que en los evangelios haya tantos detalles sobre la vida de Jesús y así podamos seguir sus pasos fielmente. ¿Verdad que sería buena idea emprender un proyecto de estudio personal o en familia sobre los evangelios? Para sacarle el máximo beneficio a un proyecto así, tenemos que darle vida a los relatos y aplicarlos. Por otro lado, además de imitar lo que Jesús hizo, es muy importante que escuchemos lo que dijo. En el próximo artículo, analizaremos lo que podemos aprender de lo que Jesús dijo cuando estaba colgado en el madero. Pues magnífica lectura, hermano Gable, que agradecemos sincera y profundamente. Muy bien. Pues, ¿qué está usted decidido a hacer? Párrafo 21. Hermana Sánchez. Pues queremos seguir los pasos de Jesús, así que lo que hemos visto es que tenemos que buscar tiempo para estudiar y meditar los evangelios y no solo hacerlo así, sino usar la imaginación para que podamos encontrar más provecho de todo ello. Muy bien.
Hermana Church. Y este artículo lo que me ha dado es mucho agradecimiento, no solo porque Jehová nos haya facilitado los 4 evangelios para que podamos ver estos relatos de la vida de Jesús desde diferentes ángulos, sino también por las diferentes herramientas que nos da el esclavo, en el que podemos muy fácilmente ponerle ese contexto y visualizar lo que queremos visualizar para poder seguir estos pasos de Jesús. Así que eso me ayuda a estar determinada a poder utilizar estas herramientas. Muchas gracias, muy bien, ¿eh? Un buen proyecto, ¿eh? Pues muchísimas gracias a todos por vuestros magníficos comentarios, ¿eh? Vamos a hacer estas 3 preguntas de repaso. ¿Qué significa seguir los pasos de Jesús? Primera pregunta. Hermana Francés. Pues imitar su ejemplo, haciendo todo lo que podamos dentro de nuestras circunstancias por imitar lo que él hizo, dijo y sintió. Magnífico, muy bien. ¿Por qué debemos seguir los pasos de Jesús? Hermana Fernández. Porque nos acercamos cada vez más a Jehová, no estaremos distraídos con el mundo y porque seguir sus pasos nos llevará a la vida eterna. Perfecto. Y la última, ¿cómo podemos sacarle el máximo beneficio al estudio de los evangelios? Hermana Romero. Pues hemos visto que al estudiarlos con detenimiento, al meditar en lo que leemos, el esforzarnos por darles vida, al buscar información, analizar el contexto, usando nuestra imaginación y por último es muy importante que lo pongamos en práctica. Muy bien, muy bien. Pues qué buen artículo, ¿verdad? Preciosa la información. Ha quedado muy clara la importancia de copiar a Jesús. Vivimos en un mundo peligroso, muy peligroso. Necesitamos, por tanto, un guía, un buen guía. Jehová nos ha dado el mejor guía, su Hijo Jesús. Cierto que Jesús vivió y murió hace 2000 años, no lo podemos ver ahora, pero no necesitamos verlo. Lo que dijo, lo que hizo, sus sentimientos quedó tan bien recogido en la Biblia, de modo tan claro, como claras son las huellas de alguien que va caminando sobre la nieve. Es cuestión de esto, profundizar, investigar, meditar. Los beneficios de hacerlo bien compensan por el esfuerzo, interés y tiempo que invirtamos en ello. Y lo que hemos leído al final nos ha abierto ya el apetito para lo que veremos la próxima semana. ¿Qué aprendemos de lo que dijo Jesús, las últimas palabras de Jesús? Será también un artículo precioso que nos motivará, si cabe más, a fijarnos en el ejemplo perfecto de nuestro dechado Cristo. Pues gracias, de verdad, muchas gracias por vuestra magnífica preparación, vuestros comentarios, los comentarios sobre los textos que había, las aplicaciones, los ejemplos. Hemos disfrutado un montón, muchísimo. Gracias. Pues vamos a concluir nuestra reunión con una canción que también enfoca la atención en Jesús, el primogénito de Jehová, canción 15, Alabemos al primogénito de Jehová, basada en Hebreos 1:6, y después nuestro hermano Samuel Verdú nos representará en oración. Canción 15.